en esta segunda etapa de lo que estamos tratando acerca de nuestra casa, porque nosotros somos la casa de Dios, donde Dios habita. Y quiero que leamos juntos una porción de la Biblia que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 17, y vamos a prepararnos para oír la palabra de Dios. Y quiero que hablemos un poquito más acerca de lo que estuve hablando la semana pasada, para poder extender, y luego en la próxima semana vamos a hablar específicamente de una parte muy importante acerca de la limpieza profunda de nuestra casa. Por ahora vamos a leer Éxodo 17, versículo 8 en adelante, y dice: en el nombre de Jesucristo, y vino Amalec y peleó contra Israel en Rapidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal, pelea con Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y pusiéronla debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sustentaban sus manos, el uno de una parte y el otro de la otra parte. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que del todo tengo de raer la memoria de Amalec de debajo del sol. Escuchen esto es importante, porque aquí es donde nos vamos nosotros a enfocar para aprender. Voy a raer la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová mi bandera. Y dijo: por cuanto la mano sobre el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Allí terminamos y vamos a sentarnos muy cómodamente para oír la palabra de Dios en esta preciosa y maravillosa tarde. Estoy considerando estudiar el libro de Levítico, porque el libro de Levítico contiene precisamente las fiestas, las 7 fiestas que Israel celebraba y que tienen que ver proféticamente mucho con lo que nosotros estamos esperando. Así que vamos a pedirle a Dios a ver si primero Dios empezamos este estudio de este libro, porque hay mucha profundidad para poder aprender ahí. Muy bien, aquí vemos por primera vez a los israelitas que se enfrentan a pelear cuerpo a cuerpo. Pudiéramos decir que fue la primera batalla que enfrentaron en guerra cuerpo a cuerpo desde que salieron de la tierra de Egipto. Dios los había llevado por un camino para que no tuvieran guerra y para que de esta forma ellos no se desalentaran. Dice Éxodo 13, 17, que Dios los llevó por un lugar donde ellos
no tuvieran que enfrentar guerras. Pero yo creo que lo que Dios estaba haciendo era preparándolos para que cuando llegara el momento ellos aprendieran a pelear. Es algo que vamos a poder ir definiendo conforme vayamos desarrollando esta enseñanza y lo vamos a comprender mejor. Pero sin embargo, ahora Israel se va a enfrentar a una lucha contra el enemigo de Israel, es decir, su primer enemigo desde el punto de vista humano. Con los egipcios, pues ellos no tuvieron que pelear en realidad, porque vemos cómo Dios de una forma sobrenatural peleó por ellos y los sacó de la tierra de Egipto. Y Dios terminó precisamente esta batalla contra Egipto, destruyéndoles en el Mar Rojo absolutamente a todo el ejército que tenía y ahogándolos en el Mar Rojo para que finalmente Israel pudiera ser libre de la esclavitud en la que se encontraba. Pero viene Amalek contra ellos. Y ahora ya Dios no interviene milagrosamente como lo había hecho anteriormente. Eso significa entonces que Dios no va a hacer todo por nosotros. Tenemos que entender que hay un compromiso. Tenemos que darnos cuenta que Dios no va a hacer todo y tú sentado sin hacer nada para poder santificarte, para poder crecer, para poder limpiarte, para poder santificarte. Digamos que es una colaboración conjunta en la que Dios está santificándonos y nos está llevando en un proceso de limpieza, espiritual, donde nosotros también ponemos nuestra parte. Él planeó que nosotros nos reuniéramos como lo hacemos para adorarle, para exaltarle, para darle la gloria y la honra a Él y de esta forma librarnos del pecado, librarnos de nuestro adversario a través de un proceso en desarrollo, en crecimiento. Quizás va a haber ocasiones en las que Dios no intervenga porque tiene un plan. Cosas que a veces no entendemos, que pueden venir a nuestra vida, pero que por la fe y la convicción que tenemos en las promesas y en lo que la Biblia nos enseña, seguimos adelante sin importar lo que esté pasando a nuestro alrededor o lo que esté pasando en nuestro entorno. Tenemos que aprender a caminar por la fe. Vemos entonces que aquí Dios no interviene milagrosamente para librarlos, sino que los deja que ellos peleen la batalla. Porque es precisamente la forma en que Dios trabaja. Cuando nosotros recién nos convertimos a Cristo, nosotros nos damos cuenta que todo es maravilloso, que todo es excelente. Dios te lleva quizás por camino donde no estás librando probablemente ninguna batalla como lo hizo con Israel, porque estamos en el primer amor, pero Dios eventualmente, creo que de alguna manera Dios nos va soltando, nos va de alguna forma dando la libertad para que aprendamos a pelear la buena batalla de la fe. Esto tenemos nosotros que entenderlo. Todo cristiano tiene que entender este principio que Dios establece. Pero sin embargo, a lo mejor al principio te lleva por ese lugar, pero eventualmente va a permitir que lleguen luchas, que lleguen situaciones difíciles a tu vida, porque Dios quiere que aprendamos a caminar por la fe sin depender ocasionalmente, en algunas ocasiones, de Él. Pero notamos entonces que a pesar de todo eso, vemos
que Amalek no se va a rendir tan fácil. Dios había prometido raerlo de la memoria de sobre la tierra, pero tiene que ser a través de un proceso. Tiene que ser a través de un desarrollo, de un crecimiento que se vaya a llevar a cabo la victoria final que nosotros estamos esperando como hijos de Dios. Y Dios le ofrece a Moisés que salgan y que enfrenten por primera vez esta batalla cuerpo a cuerpo con este hombre Amalek. Podemos ver nosotros precisamente el retrato de este conflicto entre Israel y Amalek, como lo es el retrato de lo que significa que nosotros estemos participando de dos naturalezas. Todos los hijos de Dios tenemos la participación de dos naturalezas. La lucha entre la carne y el espíritu es un símbolo precisamente de la batalla que Dios o que Israel estaba enfrentando con Amalek. En el libro de Gálatas, donde hemos estado estudiando en el capítulo 5, 16 y 17, vemos este conflicto. Pero para poder nosotros ser vencedores, tenemos que aprender a andar en el Espíritu y no satisfacer las concupiscencias de la carne. Por eso, Amalek representa la naturaleza caída del hombre o nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal. Y con esto vamos a aprender que todos los cristianos tenemos una naturaleza caída, depravada, que no tiene la promesa de vida eterna, que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. O sea que los que viven en la carne es imposible que puedan agradar a Dios. No existe ninguna posibilidad de poder agradar a Dios si no andamos en el Espíritu. Este es el principio más básico para aprender a pelear nuestras batallas, para que cuando llegue la batalla final, cuando por fin Dios pueda raer completamente de nuestra memoria a Amalek, en la batalla final podamos nosotros salir vencedores y librarnos definitivamente de nuestro enemigo, de nuestro adversario, de lo que pelea contra el Espíritu. Y este es precisamente lo que nosotros tenemos que aprender para poder ser santificados, purificados, para que Dios esté conforme, esté confortable viviendo en nosotros. Se requiere de una limpieza espiritual para que Dios esté conforme, para que el Espíritu Santo no se aparte de nosotros. Cuando nosotros entendemos este principio, nos damos cuenta que Dios no extirpó, que Dios no sacó de dentro de nosotros algo, sino que el nuevo nacimiento o la regeneración es recibir una naturaleza que Dios pone dentro de nosotros. Es decir, recibimos otra naturaleza, porque la naturaleza que dentro de nosotros, que hay dentro de nosotros, esa nueva naturaleza tiene la capacidad, tiene el poder, tiene el dominio para poder vencer la naturaleza del pecado. Cuando nosotros podemos experimentar este principio tan básico y tan fundamental en nuestro diario vivir con Jesucristo, nos damos cuenta verdaderamente las ventajas que poseemos para poder ser más que vencedores. Tenemos todo lo que se requiere para poder vencer, para poder estar en victoria, para no permitir que el pecado, que Amalek, que es la naturaleza caída del hombre, se enseñoree de nosotros. Usted quizás de pronto escuche a algunos predicadores del perfeccionismo que enseñan que el cristiano
ya no peca más, o que ya no va a volver a pecar, que es perfecto en Jesucristo. Está como una persona, una vez le escuché decir que dijo, yo ya decidí no volver a pecar. ¿Será real? ¿Será verdad que habrá alguien que ya no va a pecar? Esto es precisamente lo que la Biblia no enseña. Dice Juan que el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo y no hay verdad en él. Esto naturalmente hablándolo en singular, primera de Juan 1:8, el que dice, es decir, el que diga que no tiene un estado de pecado en su vida, se engaña a sí mismo. Si no tienes esa naturaleza, no tienes absolutamente nada a qué enfrentarte. No vas a tener luchas, no vas a tener un adversario, alguien que va a pelear, como dice la Biblia, constantemente, porque Amalek pelea constantemente. Cuando tú creíste, yo creí en Jesucristo, la Biblia cancela la culpa del pecado original. Por eso dice Romanos 8:1 que no hay condenación, o sea, no existe la condenación para los que están en Cristo. No hay condenación. En Juan 5:24 dice que hemos pasado de la muerte a la vida cuando nosotros hemos creído en Jesucristo. Es decir, la culpa del pecado original es cancelada por medio de la fe en la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Sin embargo, te das cuenta de que todavía tienes dentro de tu vida el potencial para pecar. Tienes el potencial para que te siga todavía llamando la atención, quizás el pecado, quizás el alcohol, todo lo que tiene que ver con el pecado, probablemente todavía te siga, probablemente de alguna manera atrayendo un poco, pero sin embargo, cuando el mundo con todo lo que te ofrece, quizás te quedas pensando, bueno, pero ¿qué es entonces el cristianismo? Porque si soy cristiano, yo ya no debería de sentir la atracción por el pecado. Pero ¿qué es el cristianismo? El cristianismo, déjame decirte en esta noche que es una lucha progresiva, que todo lo que antes te gustaba, tienes que aprender a controlarlo a través de la ayuda del poder del Espíritu Santo que está en tu vida. Para eso precisamente Dios nos dio el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque tenemos que aprender a someternos a Dios. Tenemos que aprender que a través de la obediencia de la palabra, que a través de la lectura de la palabra, a través de la disciplina de la oración, a través de la disciplina de memorizar la palabra de Dios, significa entonces que de esta manera vas a aprender a no satisfacer los deseos de la carne. Pero eso que nosotros estamos haciendo constantemente es limpiarnos constantemente del pecado. Muy bien, el pecado original Dios ya lo perdonó, pero después de que el sacerdote ofrecía en el altar del sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo, también existía en la fuente de abluciones los diversos lavamientos. Es decir, Dios perdona el pecado original, pero todavía sigue trabajando en nosotros, sigue perdonándonos, sigue todavía limpiándonos cuando pecamos contra Dios. Eso es lo que simbolizaba en el tabernáculo de Moisés los diversos lavamientos.
Cada vez que nosotros pecamos contra Dios, dice la Biblia que Él sigue intercediendo por nosotros. Porque Cristo, cuando resucitó de entre los muertos, Él todavía está presente ayudándonos para que podamos realmente nosotros poder seguir sus pisadas. Quiere decir que Él perdonó el pecado original y que dentro del proceso en el que estamos sigue todavía perdonándonos cuando nosotros pecamos contra Él. Si alguno de ustedes o yo, cada vez que pecamos, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Si alguno peca contra Dios, abogado tenemos para con el Padre a nuestro Señor Jesucristo, porque Él está vivo todavía intercediendo por nosotros, llevándonos por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, esto es, por su carne, para poder alcanzar realmente la victoria final en contra de Amalek, hasta que sea completamente destruido. Estamos dentro de un proceso de limpieza. Muy bien. Antes de saber lo que es la obediencia a la palabra, mi carne me decía, dame esto, y se lo daba. Tenía ganas del pecado y se lo daba, y no había ningún redargüimiento. No había consecuencias, porque todavía Dios no nos había rescatado del pecado. Pero ahora hay algo dentro de mí que me dice, cada vez que peco contra Dios, cada vez que mi conciencia es golpeada, cada vez que la comunión con Dios de alguna manera es obstruida, hay algo dentro de mí que me dice, ve al altar, pide perdón, restaura delante de la presencia de Dios ese pecado. ¿Y qué es lo que hace? Que hay algo dentro de nosotros que arde en nuestro espíritu y nos da el perdón para poder seguir hacia adelante, levantando nuestras manos, pidiéndole perdón, ir a su altar y decirle, perdóname Señor por lo que he hecho. Y Dios, dice la Biblia, perdona nuestros pecados. Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, está al pendiente de nosotros para que nuestra limpieza no sea perturbada por nuestro adversario, pero tenemos que aprender a humillarnos para poder alcanzar el perdón, para poder alcanzar misericordia de Dios todos los días. Vemos entonces que hay algo dentro de mí que me dice, ya no puede ser igual. Se pueden ver, se pueden percibir esto, y Pablo lo que nos está diciendo a nosotros y lo que nos está diciendo y nos está explicando y nos está diciendo la importancia que tiene saber de lo que es capaz tu cuerpo siendo ya cristiano, de lo que es capaz todavía para desarrollar el adulterio, el pecado, de acuerdo a Gálatas 5, versículo 19 al 21, nos habla de que todavía todo eso que hay allí, las enemistades, los pleitos, los celos, la envidia, las contiendas, las iras, todo, absolutamente todo está allí todavía, pero ya no tiene el potencial que tenía antes de que Dios criara esa nueva especie en nosotros que es conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Y ese es precisamente el contraste que muchos cristianos todavía no han entendido. Es un contraste, porque tenemos la capacidad y el potencial de hacer cualquiera de estas cosas. Por eso termina diciendo el apóstol que todos aquellos que practican este estilo de vida
dice claramente: no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Ahora bien, pues entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en aquellos que viven de continuo en todas estas cosas. Es decir, que las pueden adoptar como un estilo de vida. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú no le pides perdón a Dios, cuando fallas, cuando pecas, cuando haces algo indebido, se va acumulando hasta que, dice la Biblia, se puede perder el sentido de la conciencia. Cuando se pierde el sentido de la conciencia, el pecado ya no te redarguye. Dios comienza a alejarse y te comienza a dejar solo. Ya no trata contigo. Por eso cuando una persona peca contra Dios, siente el redargüimiento, siente la acusación de la conciencia, y es precisamente eso lo que lo lleva al altar de Dios, a ponerse de rodillas y a pedirle perdón a Dios. Pero el hombre puede perder todo esto. ¿Por qué? Porque se está haciendo algo que se puede hacer como una costumbre, como algo continuo, y comienzas a vivir en todas estas cosas. Ahora bien, lo que nosotros vemos aquí y lo que dice el apóstol Pablo no está diciendo de alguien que de vez en cuando cae en esto, sino que está hablando de alguien que lo convierte en un estilo de vida. Es un peligro realmente. No está hablando de aquellos que caen de vez en cuando, sino que los que tienen todavía este hábito de cualquiera de estos pecados, esos, dice la Biblia, son los que no heredarán el reino de Dios. Por eso, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios permanece en él. Mientras que la naturaleza divina de Dios permanezca en nosotros, siempre nos vamos a oponer a los deseos de la carne. Pero si deja de haber oposición, es un peligro. Porque se convierte en un hábito, se convierte en algo continuo, se convierte en algo habitual, y ese es el peligro en el que un cristiano puede caer. Por eso tenemos que aprender claramente que todo aquel que permanece en él no practica el pecado porque es nacido de Dios. O sea, ya no es un hábito. ¿Por qué? Porque ya no disfrutas del pecado como antes. Ahora el pecado te hace sufrir. Ahora el pecado te hace llorar. Ahora el pecado te hace ir a Dios y decirle: Señor Jesucristo, ayúdame, perdóname, restáurame, levántame. ¿Por qué? Porque ahora el pecado no se puede enseñorear de nosotros. No se puede enseñorear de nosotros. Porque no es la naturaleza que nosotros tenemos. La naturaleza a la que ahora nosotros pertenecemos es una naturaleza completamente distinta, que no puede disfrutar del pecado. Antes, al contrario, el pecado nos hace sufrir. Y se pagan consecuencias. Entonces, esta enseñanza entre las dos naturalezas que tenemos es muy importante comprenderlas. Vamos al libro de Efesios y quiero que leamos Efesios capítulo 2
Y vamos a tratar de comprender esto de una manera más profunda, porque tiene que ver precisamente con el que habita en esta casa. Vamos a dejar que el que habita en esta casa, que es nuestro cuerpo, sea el que mantenga una casa ordenada, una casa limpia, todo en su lugar. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y de ella recibisteis vosotros, que estábamos nosotros, ¿qué dice la Biblia? Muertos en delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo. Vean ustedes, a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos vosotros también vivimos en otro tiempo, escuchen, en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza también hijos de pecado como los demás. O sea, que ese ser del cual Dios nos rescató y nos arrebató, si tú le abres las puertas, si tú le abres un poquito, una endijita para mirar, puede volver a operar en ti. Como, no solamente como vivíamos antes, sino que dice la Biblia que si tú le das permiso de que entre otra vez, dice la Biblia que va a encontrar que una casa ¿qué? Ordenada, limpia, todo en su lugar. Y si lo dejas que entre, ¿qué dice la Biblia? Que va a traer a 7 espíritus peores que los que había antes. ¿Y qué va a pasar con tu casa? Imagínense, si antes estaba desordenada con uno que vivía allí, ahora dice que cuando viene y lo dejas entrar, dice la Biblia que trae a 7 peores que él y se convierte la casa en un completo desorden, y la condición es peor que al principio. Es completamente distinto. Peor que antes de que nos convirtiéramos a Cristo. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña que si nosotros ya estamos en Cristo, hay una nueva creación dentro de nosotros. Algo que físicamente quizás no podemos ver, aparentemente no pasó nada, como que todo es igual, no hubo un cambio en el sentido físico, pero vemos el cambio espiritual que sucedió dentro de nuestras vidas. Y este proceso en el que nosotros hemos entrado es precisamente con el fin de terminar completamente con nuestro enemigo, nuestra carne, Amalek, que es el tipo de la carne y figura de la carne. Este proceso comenzó con la justificación. Estamos hablando de algo que sucedió en el pasado, cuando nos entregamos a Cristo. La justificación se ocupó de nuestra salvación, que es el perdón del pecado original, del pecado que se llevó a cabo en el jardín del Edén. La santificación significa que Dios se está ocupando de nosotros en el presente. Y nuestra restauración espiritual que está llevándose a cabo dentro de mí
va a terminar con la glorificación de nuestros cuerpos. En el día de la venida de Cristo, o si estamos en la tumba, en la resurrección de los muertos, y se encargará precisamente de que nuestro cuerpo sea realmente un cuerpo incorruptible y que sea a la semejanza de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Vemos entonces pues 3 tiempos que vamos nosotros a llevar paso a paso en nuestra salvación. Decíamos, número 1, la justificación significa que fuimos libres de la culpa del pecado. Esto sucedió en el pasado. Número 2, la santificación significa que estamos siendo procesados y liberados del poder del pecado todos los días en el presente. Todos los días somos nosotros liberados del poder del pecado. Por eso, desde que nos levantamos, inmediatamente le decimos: muchas gracias, Señor, por este nuevo día, por este nuevo amanecer. Líbrame, guárdame del pecado durante todo este día, porque sabemos el potencial de pecado que hay en nosotros. Y no confiamos en la carne. La Biblia dice que no debemos de confiarnos de Amalek, porque Amalek no se rinde. Y número 3, viene la glorificación, donde la Biblia nos enseña. Escuchen esto es muy interesante, donde la Biblia nos enseña claramente que ustedes y yo, como hijos de Dios, seremos completamente y realmente libres de la presencia del pecado en nuestras vidas, que es el futuro, que es precisamente lo que estamos esperando. Estamos esperando el momento de ser libres completamente por fin del pecado, completamente libres. Imagínense ustedes ya no volver a sentir la presión del pecado, la tentación, la tendencia a fallarle a Dios, la tendencia a querer ir y revolcarnos en el pecado se va a acabar completamente de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. En 1 Corintios 15:53. Porque es menester que esto corruptible, es decir, el cuerpo de carne, sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuera vestido de incorrupción, y esto mortal vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado la ley. Pero gracias a Dios que cuando llegue ese momento, entonces viene realmente la victoria final en contra de nuestro adversario. Escuchen ustedes, Dios prometió raer de la memoria de Israel a Amalek. Y Dios prometió raer de la memoria, de nuestra memoria, ese adversario que constantemente pelea en contra de nosotros. Esa es la promesa más grande que la iglesia de Jesucristo ha recibido. Por fin destruir de la memoria de nuestras vidas a Amalek. ¿Acaso no es esto digno de darle la gloria, la honra y el honor al Dios al que nosotros servimos? Tenemos la promesa de parte de Dios
Tenemos la promesa de que algún día nos vamos a deshacer del cuerpo de pecado para siempre. Para siempre, para siempre, para siempre. No va a quedar ni memoria de ese adversario. Vemos entonces pues en Éxodo capítulo 17, versículo 8, algo que podemos ustedes y yo muy bien aprender en esta preciosa noche, donde dice que vino Amalec y peleó contra Israel. Aquí los pozos de agua eran la manzana de la discordia. Esto era muy común en aquellas tierras. La palabra Amalec del hebreo significa el que pelea continuamente. Ahora lo entendemos mejor, ¿verdad? El que pelea continuamente, o sea, el que siempre está peleando. El que siempre está guerreando. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos sentir toda la libertad de servir a Dios sin estorbos? Sin que nada se oponga, sin que nada se atraviese, sin que lo económico, sin que los problemas, que las situaciones, que esto, que el otro, que el cansancio se nos atravesara. Quisiéramos servir a Dios con libertad, pero quiero que sepas que esa libertad no va a llegar hasta que venga la glorificación de nuestros cuerpos. Amalec va a pelear continuamente. Continuamente, continuamente, continuamente. Amalec era descendiente de Esaú, es decir, era nieto de Esaú, que fue, se recuerdan ustedes, el que vendió su primogenitura en Números 24:20. Y aquí vemos una profecía precisamente acerca de Amalec. Es interesante que esta profecía que se habla por la Biblia nos muestra por fin su muerte para siempre. Escuchen, su muerte para siempre, para siempre. ¿En dónde va a ocurrir esto? En nuestra glorificación. Al fin va a llegar la forma de raer completamente a Amalec. Ahora bien, miremos la descripción de Moisés acerca de Amalec en el libro de Deuteronomio capítulo 25. Aquí vamos a ver algo muy interesante. Por eso, hijos de Dios, tenemos que mantenernos y no dejarnos vencer, porque nuestra redención está muy cerca. Deuteronomio 25:17. Muy bien, Dios le dice a Israel, acuérdate de lo que hizo Amalec cuando venías camino de Egipto. Acuérdate. Recuerda el estilo de vida que antes vivías. No trates de regresar para atrás. El estilo de vida que antes vivía era un estilo miserable, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Acuérdate, no se te olvide cómo te tenía el enemigo. Estábamos, dice la Biblia, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Acuérdate. Acuérdate que te salió en el camino y desbarató la retaguardia de todos los flacos que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no temió a Dios. No temió a Dios. Será pues que cuando Jehová tu Dios te hubiere dado reposo de tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, que raerás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No te olvides, aquí está la promesa.
Antes de que sirviéramos a Cristo, no teníamos estos ataques. Cuando hacíamos lo que queríamos, cuando vivíamos el estilo de vida que nos daba la gana, hasta que recibes a Cristo, nos damos cuenta que comienza la guerra dentro de nosotros y aquí es donde comienza el conflicto. Antes de esto, absolutamente nada te detenía, porque dice la Biblia que éramos esclavos de nuestras concupiscencias. Pero ahora la Biblia nos dice en 1 Corintios 9:27 que ahora nosotros sacrificamos nuestro cuerpo. Porque es un sacrificio adorar, es un sacrificio venir a adorar a Dios, es un sacrificio exaltar a Dios, es un sacrificio darle la gloria y la honra a Él, es un sacrificio levantar nuestras manos, es un sacrificio darle a Él todo el honor, darle todo lo que se merece, es un sacrificio. ¿Por qué? Porque hay alguien que se opone para que no lo hagas, para que no hagas lo que quisieras. Por eso dice Pablo, ahora yo lo golpeo y lo pongo en servidumbre. Porque si no pongo mi carne bajo su servidumbre, bajo sujeción, es probable que pueda ser eliminado. Cuando le decimos no al pecado, estamos nosotros poniendo a nuestra carne en servidumbre. Es una guerra. Dice Moisés que Amalek los atacó por detrás cuando estaban cansados, cuando estaban descuidados, no esperaban ese ataque. Por eso precisamente hay situaciones en nuestra vida diaria que nos pueden sorprender. Ataques sorpresivos. El enemigo va a querer aprovecharse de que estás cansado, de que estás pasando por alguna situación difícil para apartarte. Tenemos que entender que nuestro adversario no duerme. Él va a aprovechar cualquier situación en nuestra vida para tratar de destruirnos. Amalek, tipo de la carne, pelea constantemente en contra de nosotros, pelea siempre para destruir todo lo que Cristo ha prometido a nuestras vidas. Y Él quiere quitarnos esa bendición. Él quiere quitarnos las promesas. Él quiere destruir todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero de acuerdo a la palabra de Dios que nos enseña y nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está puesto, pero la carne enferma. Así que necesitamos aprender esta buena batalla para que podamos estar fuertes y estar firmes para el día de la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que nada nos detenga, que nada nos quite el ánimo para seguir sirviendo en esta preciosa noche. En el nombre de Jesucristo voy a pelear la buena batalla. Gracias a Dios. Pónganse de pie en esta noche y vamos a decirle, Señor Jesucristo, alienta mis manos, dame fuerzas, que no